Bueno, con motivo de festejar estas jornadas de vinculación de la universidad, esto de la relación con la sociedad, eh, desde el equipo de relevamiento de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la UNCUYO, hemos armado como un panel para trabajar algunos procesos que implicaron unos relevamientos que realizamos a partir del año 2014 hasta el 2019 respecto del mapa de la discriminación, que en realidad es contra la discriminación, la xenofobia y el racismo. Y para esto invité a este panel, digamos, de discusión o de debate o de charla, de conversatorio, a Consuelo Marianela Herrera, que no solo fue becaria del proyecto cuando trabajamos el mapa de la discriminación, estudiante de trabajo social, sino que ahora es la delegada de INADI a nivel provincial. Y también invité a Juan Reyes, que fue un acompañante fundamental en el proceso de trabajo del 2019 respecto a la organización de los equipos y el trabajo de campo para el mapa de la discriminación, así que también está. Y lo que le he pedido a Juan es que si hay alguna pregunta, que él que conoce el tema y que ha estado en tema, que pudiera ayudarnos en la sistematización de alguna de las preguntas, si hay ejes temáticos o derivaciones de preguntas, si son o para la parte de relevamiento, o para la parte del ONCUYO, o para Consuelo que está acá. Ahora entonces, antes de empezar la presentación, me gustaría que Consuelo se presentara, y Juan, y como para que sepamos quiénes estamos, digamos, presentando este trabajo, y, y también Consuelo tiene algo para contarnos respecto a nivel nacional, así que bueno, está bueno empezar así. A ver, Consu. Hola, ¿cómo están? Bueno, me presento, soy Consuelo Herrera, tengo 30 años, activista travesti, militante de una organización que se llama CLIC y ahora delegada de el INADI provincial, ¿no? De acá de Mendoza. Bueno, estamos contentas con Vanina porque nosotras a este proceso, digamos, del mapa de la discriminación lo vivimos juntas. Yo trabajé en esto, hice las encuestas. Cuando digo trabajé, no, no me estoy refiriendo a que trabajé en el equipo técnico que armó todo esto, sino que solamente hice las encuestas. Pero bueno, podemos contar un poco la experiencia de trabajar estas cuestiones, estas políticas, ¿no? que salen desde el INADI central, para ver para comentarles un poco cómo lo vivimos también nosotros como encuestadores, y yo siendo traba, encuestando también la experiencia de tener como algo parecido a un empleo formal y digno, ¿no? Que se alejaba un poco de la cuestión de la prostitución. Así que, bueno, eso. Le doy la palabra a Juan Reyes. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, la verdad que estamos muy contentos y contentas porque en el 2019 fui becario, yo soy estudiante de Psicología Social y activista por los derechos del colectivo LGBTIQ+. En el 2019 fui becario por la Universidad Nacional de Cuyo para poder hacer relevamiento, trabajo de campo y bueno, me tocó trabajar en conjunto con Consuelo. Este año fue una gran sorpresa cuando entramos a la nueva delegada provincial del INADI. Así que nada, muy contento de poder contar con todo este trabajo previo hecho, que nos sirve como base, como datos, para todo lo que se viene, para el gran desafío que tiene el INADI en la provincia, que tienen todos los organismos públicos para, en este proyecto, erradicar la discriminación y todo tipo de violencia. Así que, no sé si quieren seguir con algo más. Me parece interesante que esa presentación y mostrar que lo que nunca se muestra, siempre mostramos resultados, y
Y está bueno también mostrar nuestros procesos de trabajo y de cómo vamos haciendo vinculaciones no solamente con instituciones, sino vinculaciones interpersonales, donde se ponen en juego las subjetividades y los afectos, y cómo eso pueden seguir acompañando diferentes situaciones como hoy, hacer una presentación y poder llamar a parte de un equipo que trabajó hace un año, pero que fue tan linda la experiencia que se puede, digamos, como pasa con Juan, volver a retomar esa alianza, esas alianzas afectivas que hacen posibilidades de trabajo, de encuentro y de pensar juntos qué cosas por seguir. Bueno, si seguimos, Caro, si me corres el power, como para dar un pantallazo, contar bien que el primer mapa de la discriminación lo hacemos en el año 2014, y nadie a nivel nacional tenía un coordinador, Jorge Macker, especialista en estadística, sociólogo, ya fallecido, quien vino a la universidad a firmar el primer convenio de trabajo, digamos, colaborativo con la universidad, presencialmente vino él, y yo en ese momento estaba en el equipo de reglamento, igual que ahora, y nos pidió encarecidamente que trabajáramos con los estudiantes que estaban siendo segregados o que no tenían posibilidades laborales, dadas sus características o las discriminaciones o sus diferencias sexogenéricas. Estamos hablando del año 2014, mucho tiempo antes de que hoy se hablara con más claridad de lo que significa la diversidad y las estrategias antidiscriminación. En ese momento le preguntábamos cómo hacer, cuando nosotros teníamos unos protocolos de cómo íbamos a hacer, y empezamos a diseñar juntos a partir del protocolo de hacer siempre públicas nuestras convocatorias, cómo incorporar también a esos alumnos y fortalecer tal vez más las capacitaciones y hacer capacitaciones. En ese momento vino Ana Engelman, una técnica muy importante, y nadie del equipo de investigaciones a nivel nacional que sigue trabajando con nosotros cuando se requiere, y bueno, y era esto, acentuar las capacitaciones y la forma, como hacer un aprendizaje también con esos futuros convocados que quedan para hacer el trabajo, porque es un trabajo muy grande, un relevamiento nacional, que implicó trabajar por lo menos con 60 encuestadores cada año. Entonces, bueno, tuvimos unas jornadas de capacitación muy, muy extensas, lo que hizo posible que en el 2014 y en el 2019 se incorporaran mucha gente a trabajar con nosotros. Entonces, bueno, tenemos resultados del mapa 2014, el mapa contra la discriminación, xenofobia y racismo, que se hace en Mendoza. En el 2014 se hace en todas las universidades nacionales. Es un acuerdo que lanza en ese momento INADI para las universidades nacionales, con la consigna de que se encargaran de realizar el trabajo de campo, de realizar la cartografía, de validar la cartografía en función de las bases y los censos poblacionales de cada provincia, y que pudieran hacer un análisis. Después de todo eso se compaginó con un grupo de técnicos en el cual participamos, y se hizo el mapa con a nivel nacional. Bueno, ese trabajo está publicado, enseguida voy a mostrar el libro, y ahora en el proceso en el que estamos fue que nosotros terminamos de hacer el segundo mapa de la discriminación, digamos, en el año 2019, fines de 2019 nos agarra la pandemia, no lo podemos presentar, pero otro factor de lo que sucedió fue que algunas universidades quedaron como atrasadas respecto de la entrega de los informes, entonces por ahora no está el mapa nacional, que es lo que Consuelo nos quería contar, que ella ha estado trabajando en eso ahora, y incentivando que estas políticas, digamos, se continúen. Pero antes que de pasarle a la Consu para que explique cómo se viene, digamos, el desarrollo de ese gran mapa nacional, lo que está bueno saber es que el objetivo que nos guió desde el 2014 y el 2019 fue no solo comprender, digamos, si podemos pasar a la próxima, Caro, no solo comprender, digamos, quiénes se estaban sintiendo discriminados y cuál es la sensación de la discriminación, la próxima, sino cómo se experimenta la discriminación, y también cuáles son esas matrices de representación que hacen
que se discrimine a tal a cual subjetividad en función del tiempo. Entonces, en este marco, digamos, como que estas investigaciones, tanto las de 2014 como las de 2019, para nosotros contribuyen a profundizar el conocimiento acerca de los núcleos en que la sociedad continúa imponiendo más o menos silenciosamente modelos de negación, desprecio y rechazo, como también identificar nuevas problemáticas, grupos o espacios sociales vinculados a la discriminación, y así poder determinar cuáles son los planos donde es necesario trabajar con estrategias más refinadas y efectivas de visibilización y apropiación de derechos básicos por parte de la ciudadanía. Y en eso, bueno, un compromiso ya de 2 trabajos que fueron muy importantes. También acá en el equipo de análisis estuvo Natalia Guzmán y Agustín Rodríguez, que fue fundamental. En el 2019 estuvieron ellos. Así que bueno, eso es como los objetivos y lo que vamos viendo. Si bien nosotros ya tenemos algunos resultados, ya tenemos los resultados de 2019, lo que estamos esperando ahora es la compatibilización de las bases a nivel nacional, a partir de todo lo que, de las investigaciones de todas las otras universidades nacionales, para poder tener el mapa y hacer una presentación conjunta. En el año 2014 la presentación, digamos, de lo que fue el mapa contra la discriminación se hizo en Mendoza, que fue muy interesante, hubo mucha gente, se presentaron los libros y se hizo en la Facultad de Derecho de la UNCUR. Estamos con la intención de volver a replicar esa experiencia si se pudiera, ojalá no presencial, pero bueno, estamos como en eso, esperando, digamos, esa actualización o ese arreglo de base de datos para poder seguir con los resultados. Ahora la otra diapositiva es para contarles más o menos cómo fue el proceso de vinculación con INADI, más allá de los que fui contando, que lleva un proceso largo en el tiempo, por lo menos para nosotros desde el equipo de relevamiento. Bueno, esto que les contaba, que se armó primero un convenio marco, después se siguieron haciendo convenios específicos, se determinaron las muestras representativas, en el caso de Mendoza eran de 800 casos en toda la provincia, se diseñó una cartografía específica para realizar el trabajo de campo, que se fue para mí algo muy potente que teníamos desde el área, que tenemos desde el área, que era poder generar los planos sobre los cuales íbamos a poder hacer el relevamiento. Y ahora les voy a contar enseguida por qué era tan importante eso. Bueno, después se coordinan los trabajos de campo, selección de equipos, de capacitaciones, aplicación de encuestas a hogares, edición y supervisión y análisis de resultados, con presentaciones de informes estadísticos y de informes narrativos. Eso es lo que nosotros trabajamos en los 2 años. En la filmera que sigue, lo que quería contarles es esto. Nunca se ve como qué es lo que se hace, digamos, en la parte interna, de cómo se trabaja una encuesta o un equipo de trabajo, qué es lo que trabaja y cómo lo hace con sensibilidad social. Entonces como que tenía ganas de poner eso como en charla, y bueno, esos 800 casos corresponden a una muestra probabilística, que quiere decir que sus datos son representativos al total de la población, una muestra bietápica, que quiere decir que está estratificada, con un plan de muestreo que se realizó en 2 etapas. La primera se seleccionan las áreas con donde hay mayor probabilidad de población, y después se seleccionan las viviendas. Cuando se seleccionan las viviendas se lo hace de forma sistemática, asignándole un salto y un arranque para que no queden concentradas todas las encuestas en el área demarcada, sino que tengan la posibilidad de selección de aleatoriedad que requiere la muestra, ¿no? Trabajamos en toda la provincia, fueron 43 áreas de Gran Mendoza y 57 del resto de la provincia. Las personas que respondían a encuestas estaban entre 18 y 74 años, que habitaban hogares suburbanos de Gran Mendoza y del resto de la provincia. Y toda la información, que esto es importante recalcar, y por eso es el compromiso que asumimos las 2 instituciones al hacer esta encuesta, es que todas las encuestas iban a estar protegidas por la Ley de Secreto Estadístico,
ley 17.622 y la ley de confidencialidad nacional, que es la 24.766. ¿Esto qué nos permite? Que los resultados que elaboramos a partir de los datos que obtenemos de las encuestas no son presentados en forma particular, sino que son presentados siempre en forma agregada. Se habla de la sociedad de Mendoza y no de tal o cual persona que responde a la encuesta. Eso es como muy importante que, bueno, en el área general todas las veces trabajamos en función de esas leyes, pero bueno, es importante esto más cuando estamos hablando de temas de discriminación, cuando estamos hablando de qué se hace con al percibir, sentir o estar en una situación de discriminación, qué se espera del Estado, de las instituciones al respecto, y cuáles son los desafíos por venir para combatir, digamos, lo que es la discriminación, la xenofobia, el racismo y todas las nuevas formas que van surgiendo de expulsión o de rechazo hacia algunas personas. Y acá, a ver si podemos seguir un poquito más, Caro. Lo que quería contarles es cómo se fue trabajando la encuesta. La encuesta se trabaja primero con una caracterización de la población, donde, bueno, género, edad, nivel educativo, son como datos básicos de todas las encuestas, zona de residencia. Después se preguntó si había alguna discapacidad o familiar con alguna discapacidad. También la religión y la definición ideológica. Después las experiencias de discriminación, cuáles habían sido las experiencias de las personas respecto del tema, tanto las que las hayan vivenciado como aquellas que hayan presenciado algún tipo de discriminación en la vida pública, en el colegio o en algún lugar. Y detalla el tipo de discriminación sufrida o presenciada. Eso es como bien claro en la encuesta. ¿Qué pasó? Y también si se hizo algo al respecto o no, y qué es lo que se hizo. Se indaga hasta ese momento. Después también hay algo muy interesante que pregunta la encuesta, más allá de la experiencia directa con la discriminación, es la percepción de la discriminación que se entiende que tiene la sociedad, ¿no? Digamos, ¿qué percepciones tiene la sociedad sobre el tema de la discriminación, desde su significado, desde su definición, sea desde el campo semántico, sea desde el campo epistemológico, hasta cuáles son los grupos más discriminados o los que más discriminan, como también en la medida en que se discriminan distintos ámbitos donde más se realiza, digamos, cuáles son los ámbitos donde más se produce la discriminación. Después también hay percepciones autorreferenciales, que quiere decir sobre principales problemas que preocupan a la sociedad, el grado de acuerdo o desacuerdo que tales situaciones de discriminación o situaciones, palabras asociadas a eso, se tienen al respecto. Eso es bastante interesante cómo se desarma eso en un cuestionario y cómo se lo puede evaluar cuando uno tiene una muestra representativa a nivel provincial y de una cantidad de casos considerable, como para analizar cómo están jugando las palabras o las denominaciones en las posibilidades de un modo de discriminación. Después el conocimiento legislativo vinculado a la discriminación, conocimiento del INADI, conocimiento de universidad también se preguntó, y la importancia del Estado respecto de los estados, del Estado nacional respecto de la discriminación, y bueno, y cómo hacer frente a estas problemáticas. Eso es más o menos lo que implica, todo lo que implicó todo el proceso de trabajo de la encuesta. Ahora teníamos ganas de presentar algunos resultados, pero Consuelo nos ha contado unas situaciones que, bueno, nos las va a contar ahora, y por eso no presentamos los datos ahora, sino que vamos a esperar al plan nacional. A ver, contanos vos un poquito de esto, si te parece. Buenísimo. Bueno, lo que ha sucedido con el tema de los datos, que era a lo que veníamos, digamos, ahora, es que la coordinación, digamos, o la dirección de investigación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo todavía no ha ponderado los datos, están en proceso y digamos, se piensa en este año, en el transcurso de lo que queda de este año,
hacer una presentación formal de lo que serían las estadísticas y los números y los resultados que largaron las encuestas que se han realizado en cada provincia. Lo que se piensa hacer es como una presentación por provincia, o sea, que cada provincia tenga la posibilidad de poder presentar los datos, y en ese sentido vamos a acordar seguramente para más adelante una fecha con el equipo con el área de vinculación y de investigación de la UNCUYO para poder hacer un vivo o alguna actividad presencial, si es que así el contexto lo amerita, ¿no? Para poder hacer la presentación de lo que sería esto, los datos, que es a lo que han venido, y sé que están muy ansiosas, ansiosos y ansioses, y a la espera de esto, pero van a tener que seguir esperando un tiempito más. Y sí, seguramente existan posibilidades para el próximo año de que se realice, digamos, nuevamente lo que sería el mapa de la discriminación en todo lo que sería el país de Argentina. No sé si fui muy clara, Vani, pero decime. Sí, es perfecto, está bien. Lo que decíamos es que si bien tenemos algunos resultados, algunas cosas que hemos estado analizando, yo no sé por si me abrió la pantalla, o bueno, algunas cosas que hemos estado analizando es que digamos, desde el 2014 al 2019, y como no decir un número específico, pero sí más o menos cuáles han sido las tendencias de esta investigación que hemos ido recorriendo en el tiempo, es que ha habido un aumento de la discriminación y también un cambio de los grupos poblacionales más discriminados. Ha habido un corrimiento. Lo que nos permite, cuando analizamos los datos, también es pensar muchísimas variables que atraviesan eso, y no tan literal ni linealmente como decir esto es un aumento de que hay una mayor discriminación o no, sino que nos permite interrogarnos si es que realmente hay una mayor discriminación hacia algunos grupos o sectores de la población, o es que se han visibilizado a partir de los movimientos de mujeres y algunas situaciones que han ido pasando en los últimos 3, 4 años, donde se han hecho más visibles algunos espacios o lugares de discriminación que antes eran naturalizados. Entonces tenemos como cierta precaución al analizar los datos, por eso me quería juntar con Consuelo y con el equipo que trabajamos en el análisis para pensar esto, pensar qué es lo que está pasando realmente, si es que hay mayor visibilidad y por eso hay una conciencia más grande de qué es discriminar, que antes no había, o si realmente hay un cambio de poblaciones que hoy se encuentran más vulneradas y mayor discriminadas por la sociedad, que también se observa en el estudio y en los datos comparativos. Entonces son temas que tenemos de gran debate todavía. Consuelo también nos contaba que cuando yo le planteaba que estaban pasando estas situaciones a nivel de análisis, que es lo más interesante cuando uno analiza un dato, es poder tener ese registro no solo de una línea que sube o baja, sino también contemplar qué pasa y qué tensa eso que sube o eso que baja, qué muestra y qué oculta, qué está dando por entendido y qué no. Y ella me hablaba, Consuelo, que si tenés ganas contar un rato, que hoy se están pensando las políticas de discriminación como interseccionalidad, que yo es un concepto que lo estoy aprendiendo por Consu, pero bueno, me parece que nos puede contar un poco bien qué se trata eso, porque en función de eso va a estar el análisis nacional, creo, estoy casi seguro, porque varios investigadores ya y personas del ámbito público se están refiriendo al tema desde ese lugar, porque es una manera de politizar realmente el problema de la discriminación, la xenofobia y el racismo. Bien. Sí, obvio. El tema con el que nos estamos manejando, ¿no? Son como los ejes de análisis que se están manejando a nivel nacional.
todas las delegaciones. Se ha incorporado la perspectiva de la interseccionalidad. ¿Por qué? Porque pensamos, ¿no? Y se piensa que todas las sujetas, sujetos y sujetes, individuos, individes, siempre son atravesadas o atravesados o atravesadas por diversas opresiones, que pueden ser múltiples, pueden confluir en un solo individuo o en una sola persona, o pueden ser variadas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotras nos vamos a la realidad y observamos una situación de discriminación, no solamente estamos observando el hecho, sino todas las opresiones por las que está siendo atravesada la persona. En este caso, bueno, no he nombrado ninguno, pero podemos hacer un ejemplo real y concreto. Cuando hablamos de una situación de discriminación hacia una persona travesti trans, no solamente vamos a ver la cuestión que tiene que ver con la discriminación en sí del hecho por la condición de género, sino que también hay otras variantes, hay otros factores que también hacen que la persona sea como una persona atravesada por múltiples opresiones, que pueden ser la cuestión de raza, ¿no? La cuestión está de creer que las personas travestis trans son inferiores a un grupo social etnocéntrico que cree que es superior a los colectivos, ¿no? Y la cuestión de pobreza en este caso, ¿no? El hecho de arrojar al colectivo travesti trans a los ámbitos de la prostitución, ¿qué produce esto, no? Expulsar a las personas del colectivo travesti trans de la cuestión de la educación, ¿no? De su trayectoria educativa, termina como produciendo pobreza. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer un análisis interseccional de un colectivo o una persona en específico que está siendo atravesada por la opresión, la cuestión de la pobreza, la cuestión del género, la cuestión del racismo. Y bueno, también tenemos en cuenta la cuestión de la diversidad corporal, ¿no? La cuestión de la discapacidad. Hay un montón de factores o características que por ahí hacen que en el estudio nosotras podamos ver esas cuestiones así interseccionales. Entonces, interseccional es una categoría que se utiliza para describir, ¿no? A un sinnúmero, o un sinnúmero de opresiones que son atravesadas o que atraviesan un individuo específico, una individua, un individuo o colectivos. Sí, a nosotros nos parecía súper interesante eso, porque bueno, más allá de esto que comentábamos, y está bien el ejemplo que ha dado Consu, porque bueno, cuando se pregunta a la sociedad cuáles cree que son las poblaciones que más sufren discriminación, salen en primer lugar las poblaciones travestis trans, después salen los gays, y después salen las lesbianas, y después salen los pobres. Situación diferente a lo que pasaba en el 2014. Entonces hay como un tema con eso. No podemos dejar de pensar que hay una persona, que hay una mujer trans desaparecida en Argentina en este momento y que hace 2 meses y medio que nadie sabe de su paradero ni qué ha pasado con ella, como es el caso de Tehuel. Entonces son todas situaciones que nos permiten reflexionar sobre no solamente estamos haciendo una relación institucional o haciendo un estudio técnico y estadístico, sino que estamos comprometiéndonos con los debates de la época y lo que está sucediendo en la sociedad, y como universidad nosotros eso nos anima muchísimo a trabajar y nos anima mucho a poder plantearlo con nuestro grupo de trabajo y que eso después sea una publicación y que podamos darle vueltas a las cuestiones y no quedarnos siempre con las mismas sensaciones de que los datos son una oportunidad mediática, y no los datos son una fuente fidedigna de información para armar políticas públicas en colaboración interinstitucional. Y eso lo pensamos, bueno, por algo hemos podido mantener la relación y la vinculación con INADI, más allá de que nuestro trabajo
bueno, estuvo bien hecho y presentado, no como otras provincias. Ah, no, pero más allá de eso, con muchas posibilidades. Esta mañana nos hablaban, sabiendo de este encuentro, y nos hablaban de posibilidades de hacer varias cosas más a nivel de esto, de seguir investigando, de seguir usando números, de seguir haciendo grupos focales o lo que sea necesario para poder despuntar mucho más algunos conceptos y que no queden anquilosados en el número y en la estadística, sino que la estadística sea realmente un soporte para pensar. En esto yo quería decir que todos estos trabajos que se están llevando adelante, ¿no? Siempre sirven para mostrarnos el reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad y de cómo operan los discursos, ¿no? Ya sea a través de los medios de las redes sociales o televisión, radio, etcétera. Cómo operan los discursos de odio y también cómo es que están operando los discursos que tratan de trabajar estas temáticas de la perspectiva de género y diversidad. Lo que hemos podido notar es como un gran avance desde el año 2014 hasta estos contextos con respecto a lo que es la perspectiva de género y diversidad, porque hoy en día la gente tiene conocimiento acerca de lo que es la violencia de género, por ejemplo. Y como decía Bani, tiene conocimiento acerca de lo que significa la palabra discriminar, ¿no? Lo que mucho no sabe la gente es cómo, digamos, abordar la situación o cuáles son las herramientas del Estado que el Estado te brinda para vos poder, digamos, en estas situaciones que tienen que ver con INADI, denunciar esto, ¿no? Y lo que se está haciendo también a nivel nacional, a partir del 2020, es tratar de trabajar exclusivamente también digamos, poder actualizar lo que es el Plan Nacional contra la Discriminación. El Plan Nacional contra la Discriminación con el que nos seguimos manejando corresponde al año 2005. Entonces, se plantea esta cuestión de cómo es posible que las instituciones aún hoy en día sigamos trabajando en el marco de, digamos, políticas públicas o políticas que tengan como una matriz desactualizada, ¿no? Entonces, pensar en la actualización del Plan Nacional contra la Discriminación nos va a posibilitar en principio un montón de cuestiones que tienen que ver con la actualización de los abordajes de las instituciones, en este caso del INADI, que trabajan con la ley que penaliza los actos discriminatorios, y bueno, con todas estas cuestiones de la discriminación en sí, ¿no? De todo lo que abarca el concepto de discriminación. Por ejemplo, en este año lo que se hizo, cuando hablábamos de interseccionalidad hace rato, entendiendo lo que es el concepto de pobreza, ¿no? Y que es es un factor que atraviesa a un montón de personas, ¿no? Pensábamos desde el organismo en, bueno, está la posibilidad de que se realice la denuncia online, sí, existe la posibilidad, pero ¿qué pasa con aquellas personas que están en situación de pobreza y que muchas veces no pueden acceder a hacer la denuncia de manera online, ¿no? Porque o no tienen datos, o no tienen wifi, o no lo pueden hacer básicamente. Entonces, pensar en la política esta de una línea nacional, ¿no? Que es la del 168, y que encima es gratuita, es como actualizar un poco el abordaje de la institución en sí. El INADI nunca ha tenido una línea nacional y gratuita, siempre se ha manejado por líneas telefónicas privadas, pero bueno, esta es una de las políticas que se está lanzando para poder abordar esas situaciones de pobreza, ¿no? ¿Cómo hacemos desde los organismos, desde nuestras incumbencias para poder, digamos, facilitar la asequibilidad de las personas para que puedan hacer uso de estas herramientas que nosotros mismos estamos brindando?
Después, el tema del mapa de la discriminación nos sirve muchísimo, porque con eso también es un aporte sumamente grande que se realiza para la actualización del Plan Nacional contra la Discriminación. Y bueno, de esta manera iremos trabajando con Vanina a lo largo de este año, de lo que queda en el año, para poder presentar estos datos que yo sé que todos estaban a la espera de esto, pero bueno, finalmente ha sucedido esto con la dirección de investigación de INADI y bueno, sí, hay que respetar todos los procesos que se tienen que hacer para poder tener una coherencia en la cuestión de los datos, ¿no? Así que por ahora estamos trabajando así. Uno de los objetivos que a mí me nació, digamos, para poder poner en práctica en la gestión, tiene que ver con la territorialización del organismo, que esto es algo que se viene trabajando a nivel nacional en todas las delegaciones. Todas las delegadas o delegados o delegades han propuesto esta cuestión, ¿no? Este objetivo de territorializar el organismo. Tratar de adherirnos a operativos que se realizan desde ANSES y trabajar también en los operativos que se están llevando adelante desde acceso a la justicia y atajo del Ministerio de Justicia, ¿no? Y empezar a ir a esos espacios, a esos lugares donde el INADI nos llega, por ejemplo, al sur de la provincia. Y si no, a los contextos estos de barrios populares, ¿no? Que es muy importante que los organismos estos, tanto como el INADI o los organismos provinciales, tengan presencia en estos territorios y en los departamentos que se quedan o que quedan por fuera del Gran Mendoza, para poder brindar herramientas, para poder conocer la realidad, para tener una estrechez con la realidad, ¿no? Con la realidad de las otras personas y conocer bien acerca de cuánto es que conocen estas personas, digamos, estas herramientas, porque por ejemplo yo me encuentro con un montón de personas que no saben qué es el INADI, y no saben cómo funciona, y bueno, y estas cosas. Entonces, este es uno de los objetivos que yo tengo, que viene, digamos, en línea con los objetivos digamos, de los ejes de análisis, y que también viene en línea con lo que se está haciendo a nivel nacional. Y esperamos poder presentar los datos. No me voy a cansar de decirlo. No, los datos los vamos a presentar. Ahora estamos esperando un tiempo a las otras universidades nacionales. Lo que pasa es que somos tan prolijos y tenemos un tan buen equipo, gracias a la Agustina Nachu, que se la pasaron trabajando. Bueno, no, igual nada, estamos esperando eso. Lo que nos decían esta mañana cuando estábamos hablando y como que medio yo ya tenía el PowerPoint hecho y qué sé yo, y les dio como mucho apuro, entonces nos decían, bueno, pero lo que pasa es que me dice, cuando nosotros vamos a hacer el análisis por región, puede que haya una diferencia muy mínima, un porcentaje a otro, y es cierto, por la ley de grandes números pasa, y entonces después no sé qué, espérennos, los hacemos juntos, lo hacemos en Mendoza. Bueno, dijimos nosotros, esperaremos la próxima, pero que nos sirva para tener un conversatorio de última, de cuáles son, digamos, los ejes, o digamos, semánticos y epistemológicos de los cuales nos interesa trabajar la discriminación y cómo la universidad puede acompañar estos procesos más en el área de vinculación y del territorio, como algo transversal, como poder trabajar en una transversabilidad en eso, digamos, eso nos parece interesante. Y también ver la medida de que también es una propuesta que hace rato que le queremos hacer a INADI, es no solamente hacer una encuesta, sino también usar otras encuestas que hemos trabajado en otros momentos, que son encuestas concientizadoras, donde la gente no solo se queda con que te da una respuesta, sino también se queda con una información producida respecto del tema. Entonces esas encuestas, que son esas encuestas concientizadoras que las hicimos mucho sobre, bueno, hace un tiempo largo, pero las utilizamos mucho para catástrofes y terremotos en Mendoza, en San Juan y en el país. Bueno, también desde la UNCUYO la hicimos. Bueno, fueron muy importantes en ese sentido, en que
hay cosas que no solamente se tienen que relevar, sino que se tiene que concientizar también, ¿no? Cuáles son los organismos, qué situaciones son. Así que estamos un poco trabajando ahora a partir de que salió esta idea de la vinculación, digamos, de que íbamos a presentar algo para la jornada de vinculación, también presentar como una propuesta nueva, digamos, a ver si logramos un convenio específico para poder seguir trabajando otros temas y seguir poniéndole capas o pieles a esto que hicimos en el 2014 como proceso. Digamos que empezamos en el 2014, que es el día de la fecha, estamos al 2022 y todavía sigue teniendo un proceso en nosotros. Entonces, ¿cómo materializar toda esa información? Ellos nos han pedido un tiempo, después nosotros también tenemos otro tiempo de proponer otros materiales y trabajar con INAI en conjunto, específicamente en Mendoza, alguna información que nos resulte interesante. También habíamos hablado con el Instituto de Género de la universidad sobre esto y estaban dispuestos, pero bueno, están muy enfocados en eso. Nosotros estamos como, ya tendremos otras reuniones y veremos cómo avanzamos en algo más coordinado entre todos, que sería como mucho más interesante. Pero bueno, no sé, no sé si hay alguna pregunta de algo. Paco siempre dice cosas hermosas. Lo podrías haber dicho en personal, Paco. Así es. Si tienen alguna pregunta, Si querés lo no leo, tengan Vani. miedo, pregunten. Léelo, Paquito, por favor. No, realmente estoy muy satisfecho. Estoy muy satisfecho por lo que vi esta mañana y estoy muy satisfecho por lo que veo en este momento. Son gente muy valiosa ustedes. Yo estoy bastante metido en lo técnico, pero realmente admiro a aquellas personas que están preocupadas por nuestras fallas humanas, especialmente en la sociedad. Este tema de la xenofobia es un tema importantísimo. Pero bueno, yo creo que hoy por lo menos se habla abiertamente de un montón de cosas que en mi época de juventud se metían debajo de la alfombra, ¿no? Y ni siquiera se animaban a hablarlo. Así que los felicito, especialmente a vos, Vani, y lo mismo a todos los demás que han trabajado. Bueno, gracias, Paco. Yo siento lo mismo. Y nada, agradecer mucho a la Nacho y a Agus porque fue un trabajo intensísimo. Como esos relevamientos que teníamos cuando era la presencialidad, que ahora son de otra manera, pero no quiere decir que no son intensos, pero fue un trabajo, no sé Nacho si querés contar algo, pero fue un trabajo fuerte a nivel de trabajo de campo, bueno. Eso. Hola, ¿qué tal? Hola, qué bueno verlos de nuevo, Consuelo y Juan. Espero que Hola nos veamos Nati, ¿cómo pronto estás? presencialmente. Hola, Consu. Sí, fue un trabajo muy, como muy extenso. También, como decía la Vani, tuvo mucha territorialidad. Abarcamos, bueno, ahí lo contó Vanina, casi toda la provincia, para lo cual también estuvimos trabajando con desarrollo territorial y convocamos a un montón de graduados, graduadas y graduades de las distintas carreras, no solamente de las ciencias sociales, de la universidad. Y bueno, nada, fue un grupo humano como muy lindo, muy responsable, muy comprometido con la temática de la discriminación. Y todos estamos ansiosos de ver cuándo podremos mostrar los datos, pero como entiendo que nadie espere, sabíamos que teníamos que esperar los otros informes de las otras provincias, también para poder hacer comparaciones y ver cómo está Mendoza, que siempre se la llama como Mendoza conservadora. Bueno, ver cómo estamos hoy en relación a esa frase o a ese título que nos ponen. También en relación a los procesos sociales que han sucedido. Como decía Vani, toda la cuestión del movimiento de mujeres. Así que bueno, esperamos ansiosos a que podamos mostrar los datos. Y espero verlos de nuevo.
en la presencialidad. Ya. Yo creo que, bueno, que la pasé muy bien en estas encuestas. La verdad que para mí fue como uno de los primeros empleos que se asemejaban a lo digno, ¿no? Del hecho de no tener que ir a prostituirme y todas esas cuestiones, sino el hecho de ir a un instituto, bueno, al área de vinculación y de investigación y encontrarme con esta gente, que es gente muy accesible, muy inclusiva. Nada, me cambió un poco la perspectiva y la mirada de lo que yo quería también, ¿no? De lo que yo quería, de lo que yo podía hacer. Así que me gustó. Yo sí, bueno, fue un poco difícil para mí ir a hacer las entrevistas, pero la gente estaba tranqui, la pasó bien. Siempre tratamos o traté de crear como un ambiente más o menos cómodo para que la gente pudiese responder de la mejor manera y expresar lo que sentía realmente, ¿no? Y la verdad que la encuesta, cuando la leí, me pareció correcta, porque eran cuestiones que se tenían que preguntar para saber qué es lo que se siente, ¿no? Cómo se percibe la discriminación y cómo la gente se percibe en situaciones, ¿no? Si la gente piensa que a veces ha sido discriminada o si ha sido discriminada, si tiene ese conocimiento y después sí el hecho de ver si la gente reconoce hechos de discriminación ajenos, ¿no? Eh, la verdad que a mí me emociona mucho esto porque son cuestiones que yo me acuerdo cuando tenía, no sé, 15 años, son cuestiones que no se hablaban y que eran muy tabú, las cuestiones de la diversidad, ¿no? Inclusive, bueno, la cuestión de la discriminación por xenofobia o el racismo también han existido siempre, pero bueno, nosotras, las trabas, siempre a veces teníamos que pagar con nuestros cuerpos y con todas esas cosas que nos han pasado a lo largo de la historia por los hechos de discriminación. Quizás las otras personas que también se han sentido discriminadas o han sido discriminadas, cuando volvían de sus colegios, llegaban a sus casas y tenían a sus madres o a sus padres para abrazarles, ¿no? Y contenerles. Nosotras, la mayoría, no teníamos esa posibilidad porque también nuestra familia nos discriminaba. Y ahora, cuando yo miro ese pasado y veo este futuro, este contexto actual en el que nos encontramos, veo un montón, por ejemplo, de infancias y niñeces y adolescencias travestis trans que están tranquiles, están cómodes en sus contextos educativos. Por ahí hay situaciones que todavía quedan por resolver, como por ejemplo que algunos colegios empiezan a trabajar con el marco de ley de identidad de género, ¿no? Pero se ve esta cuestión con más naturalidad, no como algo ajeno a lo que es nuestra naturaleza, ¿no? El tema de la performatividad corporal, la expresión de género, la identidad de género, la orientación sexual, todas estas cuestiones hacen parte de lo que es la naturaleza humana. Somos así, de esta manera nosotras nos expresamos. Pero sí, me siento feliz de ver un montón de niñeces e infancias trans que hoy en día están pudiendo acceder a la educación y que no se van a quedar por fuera, como nos sucedió a nosotras. Y este es un trabajo que hemos estado realizando a lo largo del tiempo con todas las compañeras militantes, con todos los grupos de diversidad, con todos los grupos del feminismo, porque bueno, básicamente lo que esperábamos era esto, ¿no? Y cuando hicimos las encuestas, la gente, digamos, ahora reconoce los hechos de discriminación hacia el colectivo travesti trans, o hacia las diversidades corporales, o hacia las personas migrantes. Y también me pone feliz que la gente pueda reconocer cuando han sido discriminadas o no. Así que, nada, quería decirles de esto, darle un beso a Nati, que Nati me tuvo mucha paciencia en ese contexto, pero la pasamos bien, a Vanina, que Vanina
bueno, coordinó esto y la verdad es una genia, es muy buena técnica la Vanina y la Nati también. Y bueno, a Juan, que fue mi compañero de encuestas, y bueno, y también es mi compañero de militancia, de diversidad, y también quiero agradecerles a todos ustedes por habernos escuchado en esta tarde, y nada, que espero que se lleven como esta experiencia y, y la comprendan un poco. Y que no se pongan ansiosos, que ya sí este año, no lo voy a dejar de repetir, pero este año yo también tengo muchas ganas de presentar estos datos para mostrar un poco lo que es la realidad de lo que pasaba en el contexto 2019 y los avances que han ido sucediendo a lo largo de 2014, 15, 16, 17, 18 hasta el 19. Porque es importante hablar de números también, ¿no? Así que, bueno, Vani, te dejo la palabra. Bueno, yo para finalizar, bueno, nada, a mí me emociona mucho que esté, nada, que esté la Consu, porque la Consu estudia trabajo social, está en 4º año de la facultad nuestra, y ahí empezó a trabajar con nosotros, y no es que hizo solo el trabajo de nadie, sino que después se enganchó con la Nati en muchos relevamientos, y ha sido parte de varios relevamientos de un montón de ADERPE y otros lugares. Entonces, bueno, cómo fuimos tejiendo estrategias inclusivas, me parece que eso a mí dentro del área, sin tener ningún problema con nadie, que la universidad pueda hacer eso. Nada, me parece hermoso, y nada, y así me parece que se complementan mucho más y se enriquecen mucho más los procesos. Por ejemplo, teníamos un problema no un problema, pero había una parte de la encuesta que la cuento como una anécdota, pero es fuerte. Una parte de la encuesta preguntaba: ¿usted dejaría que su niñera fuera una persona trans? Y me acuerdo que le pregunto: ¿y cómo te fue con eso, Consu? Y me dijo: no, pero discúlpame, Consu, le dijo el que le estaba haciendo la encuesta. Sí, me acuerdo de eso. Estábamos haciendo la encuesta y justo la pregunta tenía que ver con mi identidad de género. Entonces, era un varón. Me dice: no dejaría que una persona trans sea niñera de mis hijos. Y me miró y me dijo: discúlpame, no lo digo por vos, pero bueno, sí, lo decía por mí también. Y bueno, quería mandarle saludos a Rocío Lombardich, que es la asesora legal de INADI, que se encuentra acá, y también a Tone, que también trabaja en el equipo de INADI, ¿sí? Saludos, chicas. Bueno, esa fue la experiencia con una de las encuestas. Hay un montón de cosas para contar, pero también eso lo vamos a guardar para lo que sería la revelación de los datos estadísticos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Nosotros, bueno, tuvimos que contar más. Bueno, igual me gustó contar esto un poco, que es lo que siempre, lo que nunca se cuenta, que es cómo se construyen procesos en el tiempo, que siempre son resultados, y como si esos resultados no tuvieran una vida, un enlace y una trama. Entonces me gustó eso. Creo que si hay algo en el área de vinculación es un tejido, una trama, que por lo menos los que estamos hace muchos años, todo el tiempo estamos ahí siendo un poco arácnidos en mantener eso, de alguna manera, esas vinculaciones y esas formas. Vale, una pregunta. Sí. Una pregunta para vos, una pregunta para Consuelo, una pregunta para todos. Que la quería hacer esta mañana, por cierto, pero la hago ahora. ¿Ustedes creen que el cambio, tengan en cuenta que ya soy una persona mayorcita ya, entonces, además de eso, mis orígenes españoles me hacen estar muy cerca de la Real Academia Española, a pesar de que los idiomas los hacen los pueblos y no las reales academias? ¿Ustedes creen que realmente da resultado en cuanto a avanzar hacia respetar más el tema de la igualdad de género, la utilización del lenguaje cambiado, que en definitiva yo no puedo evitar asociarlo con una cuestión política, ¿no?
Vos hablás del lenguaje inclusivo, Paco. Sí, claro, sí, sí. Sí, el lenguaje inclusivo. Todas, todos. Ese hecho. Lo estoy preguntando porque no lo sé. Y Tengo la mira, yo te duda. voy a contar algo. A mí me cuesta muchísimo todavía hasta el día de hoy poder escribir en lenguaje inclusivo, y si es algo que le pedí a la Consuelo hace 2 años, es que por favor viniera al área a darnos un curso de cómo se redacta un informe científico o de cómo hacer un paper con lenguaje inclusivo, porque realmente es una cuestión muy compleja. No es que es tan fácil, no es que se usa la E nada más y el todes y todas, no, es mucho más complejo e implica muchas otras cosas. Desde mi Sí, perspectiva, claro. pues la Consu también tiene un marco más amplio para contar, y Juan también. Desde mi perspectiva es interesante cómo se perciben las personas y poder hacer del lenguaje una percepción real y no una real academia de una percepción de la cual no existe. Ahora, eso llevado a texto, a libro, por ejemplo, hay una autora socióloga que publicó hace muy poco un libro, los últimos libros que leí en el 2020 están escritos en lenguaje inclusivo. Por ejemplo, Donna Haraway, una de las científicas más importantes de la Universidad de California, una bióloga, escribe en lenguaje inclusivo. Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga boliviana, cheje, militante aymara, está escribiendo en lenguaje inclusivo. O sea, nos están dando algunas pistas de que esto tiene que ser así. Igual yo con su voz explicar un poco más, yo no, a mí me cuesta. Bueno. El tema, lo que sí, yo no alcancé a escuchar bien la pregunta, porque me está funcionando mal. Repetila concretamente. Concretamente me gustaría saber, Bien, porque soy el tema ignorante del en esto. lenguaje inclusivo es una cuestión muy particular, digamos que tiene que ver pura y específicamente con las organizaciones de diversidad y las personas, digamos, que no pertenecen a organizaciones que son de manera independiente. Y tiene que ver muchísimo con las nuevas identidades, ¿no? Hoy en día no solamente nos encontramos con las personas travestis trans, o maricas, o gays, sino que también nos encontramos con personas no binarias, ¿no? Que las personas no binarias son personas que quedan por fuera de los géneros binarios, varón-mujer. Son personas que están por fuera. Entonces, como no encuentran, digamos, algún prefijo para poder, digamos, autorreferenciarse o que sean como llamadas de tal manera que tiene que ver con su identidad no binaria, empezaron a utilizar el término E, ¿no? La palabra E. Porque yo lo que entiendo también es que hace muchos años que se viene utilizando un tipo de lenguaje inclusivo que tiene que ver más con el arroba y con la X, ¿no? Bueno, ahora se está utilizando la E. ¿Esto de qué nos sirve? Nos sirve un poco para también romper con las cadenas de la colonialidad, ¿no? De la Real Academia Española, y también nos sirve porque nos ayuda a visibilizar estas identidades que están emergiendo y que próximamente van a estar en el escenario social y político, al igual que las trabas hoy en día y al igual que los chicos trans, ¿no? Y al igual que las maricas y las tortas en su momento. Me parece que sí aporta a digamos, a la generación de una sociedad más inclusiva y más igualitaria, el hecho de empezar a comprender que estas cuestiones, cuando nosotros hablamos de lenguaje inclusivo, no hablamos de cuestiones y de hechos y de identidades abstractas, hablamos de identidades que existen en la realidad, ¿no? Entonces, si vos te vas a lo empírico, te vas a dar cuenta cuando salgas a una movilización, por ejemplo, ahora la del orgullo, a fines de este año, te vas a dar cuenta de la variedad de identidades que hay y nada, y yo creo que cada identidad, cada persona, cada individuo o individue, tiene que tener la posibilidad de poder generar digamos, nuevas categorías, nuevos conceptos, nuevas formas de ser llamadas, ¿no? Entonces, el tema de la E es una cuestión política, ¿no? Porque entendemos que
que los colectivos de personas trans o personas no binarias tienen que tener la posibilidad de ser visibilizadas. Y si es a través del lenguaje, mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ahí se genera como una resistencia de un montón de personas, porque entiendo que esto es algo moderno, ¿no? Que tiene que ver con la transformación de nuestro lenguaje. Sí entiendo también que nuestro lenguaje ya está como redeformado desde hace mucho tiempo, y nada, todo el tiempo nos encontramos con palabras como en diminutivo, o palabras que concretamente no tienen no hacen referencia en sí a una cuestión, a una cosa, a un objeto o a una persona, pero digamos, socialmente está legitimada para referirnos a algo. Entonces, lo que estamos haciendo es esto, es todo un tejido político para que el día de mañana las instituciones, los organismos del Estado, privados también, tengan, digamos, bueno, sí, que tengan la responsabilidad, ¿no?, de poder visibilizar estas identidades y de poder trabajar a través del respeto. El respeto hacia las otras personas. Porque la pérdida de respeto se produce cuando las instituciones niegan la existencia de otras identidades. La identidad de género es una cuestión que nunca va a estar atada, digamos, a algo estático, sino que siempre va a ser cambiante, siempre es dinámico. Todo en la sociedad, a lo largo de todo este tiempo de existencia que hemos tenido, tanto como yo, como ustedes, y otras personas, toda la sociedad o los hechos históricos nos han demostrado del dinamismo de la sociedad. Nunca va a ser algo estático. Entonces, quizás el día de mañana nos encontremos con otro tipo de lenguaje para otro tipo de identidades o para otro tipo de cuestiones, ¿no? Y siempre tenemos que tener en claro que nada es para siempre. Entonces, si hay mucha resistencia en estas cuestiones, lo mejor sería para esto es tomarse un descanso, bajar las ansiedades, las tensiones y terminar aceptando esto que finalmente no le hace mal a nadie, ¿no? Bueno, Vani, Sí, no creo lo que hace nos mal. pasamos del horario un poco. El idioma lo hacen los pueblos, como dije antes. Muy bien, gracias. Bueno, no sé si algo más, Rob, que quieres cerrar algo, decir algo. No, lo que quería comentar era la dimensión social de la función vinculación es profunda, digamos, está metida a veces más implícitamente, a veces más explícitamente, y aquí queda más que claro, digamos. Como organismo nos vinculamos con el INADI, nos vinculamos con la OIT, nos vinculamos con una serie de actores, con gobiernos, pero más allá del trabajo técnico tiene un profundo rol social y que provoca estas reflexiones también, ¿no? Que provoca esta posibilidad de madurar a las personas, a los grupos, y, y creo que eso es lo bueno, de que no nos quedamos en lo técnico, en los números y listo, porque eso lo hacen las computadoras y ya está. Pero nosotros somos personas en las que le podemos dar un significado y después de eso poder pasarlo a vivirlo, a ese significado. Así que creo que reuniones como esta queda un poco más explícito, queda más claro, no hay mucha, no hay que buscarle la vuelta, digamos, pero esto mismo pasa en los otros ámbitos, cuando nos juntamos con gente que tiene que ver con productores primarios, cuando trabajamos con pequeñas pymes, cuando trabajamos con otros actores que, digamos, de distintas funciones o de distintas posiciones, hacemos una apuesta en común y llegamos a una mejor posición, digamos, entendiendo un poco más al otro, con el cual fue compañero de trabajo.
Creo que esto está re bueno, y ahora quedó muy claro, y creo que tenemos que seguirlo repitiendo con este sentido. Qué bien. Bueno, Vani, qué bien que se dio. Hacía mucho tiempo que queríamos hacer un poco de devolución y compartir lo que se había hecho en el trabajo. Re lindo el encuentro, el espacio. Bueno, siempre se aprende mucho más. Sí, quisiera destacar que lo mencionaron también, el concepto de interseccionalidad. Yo lo conocí hace muy poco. Y demuestra esto, ¿no? Los privilegios y las opresiones, que muchas veces no están visibilizadas. Yo creo que vamos hacia sociedades más complejas, pero en la complejidad y en la diversidad está la riqueza. Y existen tantas como personas y realidades hay en el mundo, independientemente del género, de la orientación sexual, y creo que hay que despojarse de esos prejuicios, que en alguna medida todos los tenemos, cada uno en mayor o menor medida y en distintos ámbitos, pero tenemos que ir hacia mentes más abiertas y no hablar más de tolerancia, hablar de inclusión y de aceptación, como decíamos recién. Creo que hay que hacer mucho todavía en lo conductual, pero en lo lingüístico también, y es un avance. Desde mi espacio como docente, quizás me siento más cómoda utilizando el término todas, todos, pero siento que también suma o incluye. Creo que también es parte de cómo una se sienta más cómoda, siempre y cuando respete a la otra persona. Creo que ahí está la clave, en el respeto. Bueno, muchas gracias, Vicky. Yo no sé qué haríamos sin tanta afectividad, que nos tiras tanto tiempo y siempre en cada cosa que nos ayudas a hacer, y cuando hablas también. Pero sí, ya te lo he dicho. Muchas gracias, Vicky, también. La Vicky ayudó, creo que, bueno, un montón. La Vicky se encarga de un montón de los papeleríos, que son cuestiones como complejas, convenios, pagos y cosas súper complejas, que nada sería posible si no tuviéramos esta persona, la Vicky, que es un encanto de ser, para llevar adelante todo eso tranquilamente. Yo estaría, si el pelo ya está parado, estaría así, no sé. Pero bueno, muchas gracias, Vicky, gracias, Roque, gracias, Paco, gracias, Cristina, por la organización, gracias, Nati, por ahí que no sé qué hace, y gracias, Juan, y muchas gracias, Consuelo. La verdad que a mí cuando los trabajos, uno a veces no se da cuenta, pero cuando del trabajo se hace un proceso, siempre hay una experiencia, y esas experiencias tienen mucho jugo para escribir, tienen mucho jugo para poder darle otra vuelta a la situación. Por lo menos a mí me motivan para seguir trabajando de esa manera. Desde esa experiencia, de la experiencia que se puede compartir, comunicar y ir moviéndola. Bueno, yo quería terminar también saludando a Lynn, saludos Lynn, y a Coti. Bueno, estoy muy contenta de todo lo que ha sucedido ahora en este vivo, y yo creo que ya podríamos ir como finalizando, ¿no? Bueno, saludos a todos y espérennos después para la presentación de los datos. Chao. Chao, Nati. Chao, Nati.